Toda mi vida creí que el silencio era una forma de amor, que aguantar era lo mismo que querer, que una mujer que no se queja es una mujer que sabe vivir. Me lo enseñó mi madre, me lo confirmó mi suegra. Me lo repitió mi marido durante 34 años sin decirlo con palabras, solo con miradas, con suspiros, con esa manera que tenía de dejar la cuchara en el plato cuando la comida no le gustaba, sin decir nada, solo dejándola caer, como si yo no mereciera ni el esfuerzo de una queja. Pero esa mañana de marzo, cuando encontré el sobre, entendí que el silencio también puede ser una trampa, y que yo había vivido dentro de esa trampa sin saberlo. Me llamo Elena. Tengo 61 años. Tengo 2 hijos adultos, una casa que ya no siento mía, y un nombre en un papel que cambió todo lo que creía saber sobre mi vida. Permíteme contarte cómo llegué hasta aquí. Esa mañana me levanté temprano. Como siempre, Rodrigo todavía dormía. Podía escuchar su respiración desde el pasillo. Esa respiración pesada, casi satisfecha, de hombre que duerme tranquilo porque sabe que el mundo gira a su alrededor. Bajé a la cocina. Puse el agua. Saqué las tazas. 34 años haciendo lo mismo, y todavía no había perdido el hábito. Tal vez eso también era una señal. Que me había convertido en algo automático, en un mecanismo de la casa, como el termostato o la alarma. El sobre estaba sobre la mesa del comedor. No era mío. Tenía el nombre de Rodrigo, pero estaba abierto, con el borde rasgado de cualquier manera, como lo había dejado él la noche anterior, antes de que yo llegara del mercado. No debía haberlo leído. O tal vez sí debía haberlo leído mucho antes. Era una carta del banco. No de nuestro banco, el de la cuenta conjunta donde depositábamos los gastos de la casa. Era de otro banco. Uno que yo no conocía, con un número de cuenta que no reconocí. Y el saldo, $142.000. Me senté. No porque quisiera. Me senté porque las piernas dejaron de responder. $142.000 en una cuenta que no existía para mí. Pensé que era un error, que era de otra persona, que quizás Rodrigo lo manejaba por trabajo, él tenía una empresa pequeña de distribución, quizás era una cuenta comercial, quizás había una explicación sencilla, y yo estaba siendo ridícula. Me repetí eso 3 veces. La tercera vez, ya no me lo creí. Rodrigo bajó a las 8:15. Yo tenía su café listo. Tenía su tostada. Tenía la mesa puesta como si nada hubiera pasado. Y porque eso es lo que uno aprende a hacer cuando lleva 34 años en una casa donde las preguntas directas se castigan con el silencio. Se sentó. Miró el teléfono. Tomó el café. No me miró. ¿Dormiste bien?, le pregunté. Sí, dijo. ¿Solo eso? Esperé. Miré el sobre en la orilla de la mesa. Él no lo tocó, no lo movió, no lo guardó. Lo dejó ahí como si fuera un papel cualquiera, como si no tuviera 142.000 razones para esconderlo. Eso me pareció peor que cualquier otra cosa, que no sintiera la necesidad de ocultarlo. ¿Ese sobre es tuyo?, pregunté, y mi voz sonó más calmada de lo que yo sentía. Él levantó los ojos del teléfono. Me miró. Esa mirada que conocía bien. La mirada de quien te preguntó a ti. Sí, dijo. ¿Por qué? Porque estaba en la mesa. Y tú lo leíste. No era una pregunta. Era una acusación. Me estaba abierto, dije. Se levantó. Tomó el sobre. Lo dobló y se lo metió al bolsillo del pantalón como si fuera un recibo de supermercado. Es una cuenta del negocio, dijo. No te compete. Y se fue al baño. Fin de la conversación. Eso fue lo que me dijo. No te compete. 34 años de mi vida. 2 hijos que crié casi sola mientras él viajaba, negociaba, construía su pequeño imperio de cajas y facturas. 2 hijos a los que les di la infancia que él no tuvo tiempo de darles. Una casa que mantuve como si fuera un museo de la normalidad. Todo en su lugar, todo limpio, todo funcionando. Y no te compete. Esa frase se me quedó pegada en el pecho todo el día. Pero no hice nada.
todavía no. Porque aprendí, hace mucho tiempo, que las mujeres como yo no explotan. Las mujeres como yo observan, esperan, juntan. Y cuando actúan, actúan con todo. Esa tarde llamé a mi hija Camila. Camila tiene 31 años y es la única persona en el mundo con quien puedo ser completamente honesta, no porque sea mi hija, sino porque es lista. Más lista que yo a su edad. Más lista que Rodrigo, a cualquier edad. Le conté lo del sobre. Le di el número del banco, los últimos 4 dígitos de la cuenta que había alcanzado a leer. «Mamá», me dijo, y su voz tenía un tono que no reconocí de inmediato. «¿Hace cuánto crees que existe esa cuenta?» «No sé», dije. «¿Por qué?» «Porque eso no es una cuenta del negocio. Las cuentas del negocio tienen otro formato. Eso es una cuenta personal». Silencio. «¿Estás segura?», pregunté. «Voy a averiguar», dijo. «No le digas nada más por ahora. Puedes hacer eso». Sí podía. Llevaba 34 años haciéndolo. Los siguientes 3 días fueron los más largos de mi vida. Rodrigo se comportó igual que siempre. Desayuno, trabajo, cena, teléfono, silencio. El mismo ciclo que había repetido miles de veces. Y yo lo observé como nunca lo había observado. Buscando fisuras. Buscando el lugar donde la máscara no cerraba bien. El segundo día noté algo. Rodrigo siempre dejaba el teléfono en la mesa de noche cuando se duchaba. Siempre. Era una costumbre tan antigua que yo había dejado de verla. Pero esa noche, cuando entró al baño, se lo llevó. Así, nada más. Sin explicación. Sin mirarme. Se lo llevó. Y eso, más que el sobre, más que la cuenta, más que los $142.000, fue lo que me confirmó que había algo que ocultar. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo con los ojos abiertos, escuchando la respiración de Rodrigo. Y por primera vez en muchos años lo miré de verdad, no como mi marido, no como el padre de mis hijos. Lo miré como lo que era. Un hombre que dormía tranquilo a mi lado mientras me ocultaba algo que podría destruir todo lo que habíamos construido. O todo lo que yo creía que habíamos construido. Porque esa es la pregunta que no me atrevía a hacerme todavía. ¿Cuánto de lo que yo creía real era verdad? Camila me llamó el 4.º día. «Mamá, necesito que te sientes». Me senté. Encontré el nombre del banco. Sé el año en que se abrió la cuenta. ¿Cuándo? Pausa. Hace 11 años. El aire se fue de mis pulmones. 11 años. Mi hijo menor tenía 12 años cuando Rodrigo abrió esa cuenta. Yo estaba todavía en la etapa más intensa de la maternidad. Entre reuniones escolares y enfermedades y ropa que no alcanzaba, y un marido que llegaba tarde y se iba temprano. Y yo nunca pregunté demasiado porque no quería ser esa esposa. La que desconfía, la que agobia, la que no sabe estar. «¿Cómo lo supiste?», pregunté. «Tengo un amigo que trabaja en auditoría. No te puedo decir más, pero hay algo más, mamá. Dime». «La cuenta no está solo a nombre de papá». Silencio. «¿Qué quieres decir?». «Hay un segundo titular». Mi corazón se detuvo un segundo. Literal. Sentí el salto, ese hueco en el pecho. «¿Quién?». Camila dudó. Y esa duda me dijo más que cualquier nombre. «Una mujer», dijo finalmente. «Se llama Graciela Montoya». No conocía ese nombre, pero lo iba a conocer. Antes de seguir, quiero preguntarte algo. Si esta historia ya te tiene con el corazón apretado, suscríbete. Porque lo que viene ahora lo cambia todo. Esa noche busqué el nombre en internet. Graciela Montoya. Solo eso. Sin ciudad, sin apellido extra, sin nada más que 11 años de una cuenta compartida y la certeza de que Rodrigo nunca me la había mencionado. Encontré un perfil. Una mujer. Fotógrafa, decía, 52 años, con una sonrisa en la foto de perfil que me resultó extrañamente familiar, aunque sabía que nunca la había visto. No era joven. No era la historia cliché del marido con la secretaria de 20 años. Era una mujer real, de mi generación casi, con una vida real. Y eso, por alguna razón, me dolió más. Porque significaba que no era un capricho, no era una debilidad pasajera. Esto tenía 11 años. Tenía un nombre,
tenía una cuenta bancaria compartida. Esto tenía historia. Me pregunté cuántas cenas habíamos compartido mientras él pensaba en ella. Cuántas noches había estado aquí, en esta cama, en este matrimonio, con la mitad de su mente en otro lugar. Cuántas veces le pregunté, ¿en qué piensas? Y él me dijo, en nada. Y yo le creí porque era más fácil creerle. Cerré el teléfono. Me fui al baño y abrí el grifo del agua fría. Me miré en el espejo. 61 años. El cabello con canas que me había ganado. Las líneas alrededor de los ojos que contaban cada hijo, cada desvelo, cada año de esa vida que creí compartida. Y me dije en voz baja, casi sin sonido, solo moviendo los labios. Ya está. Ya sé. Pero saber no era suficiente. Necesitaba entender cuánto. Necesitaba saber qué más no sabía. Necesitaba, sobre todo, pensar con claridad antes de mover un solo paso. Porque si Rodrigo tenía 11 años de ventaja, yo no podía llegar a esta pelea sin preparación. Cerré el grifo. Volví a la cama. Y por primera vez en muchos años, me dormí con un propósito. Lo que encontré los días siguientes superó todo lo que me había imaginado. No era solo la cuenta, no era solo Graciela. Era un patrón, una red de decisiones que Rodrigo había tomado, solo, sin consultarme, que afectaban directamente nuestra vida común, nuestra casa, nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos. Camila me ayudó a rastrear lo que podíamos rastrear. Empezamos por los papeles del negocio que yo guardaba en una caja vieja, en el fondo del armario del estudio. Papeles que él nunca me pidió porque nunca imaginó que yo los miraría. Encontré contratos, encontré facturas, encontré un nombre de empresa que no reconocí. Y entonces Camila encontró algo más. Hay algo que cambió la naturaleza de todo. Me llamó a las 11 de la noche, cuando Rodrigo ya dormía. «Mamá», dijo, y su voz era diferente. No asustada, fría. Ese frío que tiene la gente cuando encuentra algo tan grande que necesita procesarlo antes de sentirlo. «Dime, la empresa, la que aparece en los contratos, ¿sabes quién es el socio mayoritario?» «No, el hermano de Graciela». El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores. Porque eso ya no era una infidelidad. Eso era algo mucho más calculado. Eso era una traición que llevaba 11 años construyéndose, ladrillo por ladrillo. Mientras yo servía el café y guardaba el silencio. Y creía que el amor era exactamente esto. «Camila», dije. «¿Sí, mamá?» «Mañana voy a ver a un abogado». Otro silencio. «¿Estás segura?» Miré la oscuridad de la habitación. Escuché la respiración de Rodrigo. «Completamente», dije. Pero justo en ese momento, el teléfono de Rodrigo vibró sobre la mesa de noche. Él se movió. Abrió los ojos. Me miró. Y supe, por la forma en que me miró, que había escuchado algo. Rodrigo me miró en la oscuridad durante 3 segundos que parecieron 3 años. Yo no moví un músculo. «¿Con quién hablas?», preguntó. La voz ronca, todavía medio dormido, pero los ojos ya despiertos. Esos ojos que yo conocía. Esos ojos que calculaban antes de que la boca hablara. «¿Con Camila?», dije. Le dio fiebre al niño. Me llamó asustada. Era mentira. Mi nieto estaba perfectamente sano. Pero salió tan natural, tan tranquila, que me asusté de mí misma. Rodrigo me observó un segundo más. Luego agarró su teléfono, miró la pantalla y se volteó hacia el otro lado. «Dile que no te llame tan tarde». Y murmuró. Y en 30 segundos volvías a respirar pausado. Yo me quedé sentada en el borde de la cama con el teléfono apagado en la mano. El corazón me golpeaba en las costillas. Pero no de miedo. De algo que hacía mucho tiempo no sentía. De rabia limpia. De esa rabia que no grita ni llora. La que se asienta en el fondo del estómago y se convierte en determinación. Al día siguiente, Rodrigo se fue a las 7:30 como siempre. Lo vi salir desde la ventana de la cocina. Lo vi subir al carro, revisar el teléfono, arrancar. Lo vi desaparecer en la curva de la calle sin mirar hacia la casa. Nunca miraba hacia la casa al salir.
Llevaba años sin hacerlo y yo nunca lo había notado hasta ese momento. Esperé 15 minutos. Por costumbre, por precaución y por ese instinto que una desarrolla cuando lleva décadas viviendo en alerta sin saber que está en alerta. Luego fui al estudio. Rodrigo tenía un cajón con llave en su escritorio. Siempre lo había tenido. Yo nunca pregunté por él porque había aprendido que algunas preguntas costaban demasiado caro, pero esa mañana lo miré de otra manera. Fui a la cocina. Busqué en el cajón donde guardábamos las llaves extra, las de repuesto, las que se acumulan con los años sin que nadie sepa exactamente a qué pertenecen. Había 4 llaves pequeñas. La tercera abrió el cajón. Adentro había 3 cosas. Una libreta pequeña, de pasta negra, con números escritos a mano. Un folder manila con documentos doblados. Y un sobre cerrado con mi nombre escrito afuera. Mi nombre. La letra de Rodrigo. Me quedé mirando ese sobre durante 1 minuto, entero sin tocarlo. Sí, ¿por qué tenía un sobre con mi nombre en un cajón bajo llave? ¿Desde cuándo? ¿Era algo que pensaba darme? ¿O algo que guardaba por si acaso como póliza de algún trato que yo desconocía? Agarré primero el folder. Los documentos eran escrituras. 3 propiedades. 2 apartamentos y un terreno, en las afueras de la ciudad. Ninguna a nombre de los 2. Ninguna a nombre de la empresa que yo conocía. Todas a nombre de una sociedad que yo no había visto nunca. Una sociedad constituida hace 9 años, con un solo representante legal, el hermano de Graciela Montoya. Me senté en la silla del escritorio de Rodrigo, la silla donde él se sentaba a trabajar, mientras yo pensaba que construíamos algo juntos. 3 propiedades, dinero que había salido de algún lugar, había pasado por algún lado y había llegado a manos de una familia que yo no conocía. Una familia que llevaba casi una década siendo parte de la vida financiera de mi marido, mientras yo no sabía ni que existía. Abrí la libreta. Números, fechas, iniciales. GSM aparecía repetidamente. GSM y luego una cifra. ISM y luego otra cifra. Como un registro personal. Como la contabilidad de alguien que lleva la cuenta de lo que da y lo que recibe. Saqué el teléfono y fotografié cada página. Luego fotografié cada documento del folder. Lo devolví todo al cajón. Lo cerré con llave. Puse la llave exactamente donde la había encontrado. El sobre con mi nombre lo dejé donde estaba. Todavía no estaba lista para abrirlo. Antes de continuar, si esta historia te está llegando adentro, dale like. Y si conoces a alguien que necesita escucharla, compártela. La abogada se llamaba Patricia. Me la recomendó una amiga. Una mujer que había pasado por algo parecido 6 años antes y había salido adelante, aunque tardó en decirme cuánto le había costado salir. Patricia tenía unos 55 años, el cabello corto, y una manera de escuchar que me hizo sentir, por primera vez en semanas, que no estaba sola en un cuarto oscuro. Le conté todo, con las fotos que había tomado, con los nombres, las fechas, los montos que recordaba, con la historia de Graciela, de la cuenta compartida, de los 11 años. Ella escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, abrió su libreta y empezó a escribir. ¿Tienen régimen de sociedad conyugal?, preguntó. Sí, dije. Nos casamos así, nunca cambiamos nada. ¿Él administra el negocio solo? Siempre dijo que era más simple así, que yo no tenía que preocuparme por esas cosas. Patricia levantó los ojos de la libreta. No dijo nada, pero su mirada dijo suficiente. ¿Cuánto de lo que él haya movido en estos 11 años tienes documentado?, preguntó. ¿Solo lo que fotografié? Es suficiente para empezar, dijo. Pero Elena, necesito que entiendas algo. Me incliné hacia adelante. Esto no va a ser rápido. Y cuando él se dé cuenta de que estás actuando, la situación puede complicarse. ¿Tienes un lugar donde quedarte si fuera necesario? Pensé en Camila. Pensé en mi hijo mayor, Marco, que vivía al otro lado de la ciudad y con quien hablaba menos de lo que debería. Sí, dije. Bien. Por ahora no cambies nada en casa.
No lo confrontes. ¿Puedes hacer eso? Era la segunda vez que alguien me hacía esa pregunta en 2 semanas. Llevo 34 años haciéndolo. Dije. Patricia asintió despacio, con una expresión que no era lástima. Era reconocimiento. «Entonces sabemos que puedes», dijo. Los días siguientes fueron una actuación. Yo servía el café. Yo preguntaba cómo le había ido. Yo escuchaba sus respuestas cortas, sus silencios, sus miradas al teléfono. Y por dentro, organizaba todo lo que sabía como si fuera un mapa, poniendo cada pieza en su lugar, entendiendo la geografía de una traición que había crecido en silencio a mi lado. Eso me ayudó Patricia Seane a entenderlo. No fue de golpe. No fue un día que Rodrigo decidió destruir nuestra vida. Fue una construcción lenta, casi paciente, de alguien que fue tomando decisiones pequeñas que se acumularon en algo enorme. Una cuenta aquí, un contrato allá, una propiedad, otra, una sociedad, un nombre ajeno en documentos que debían llevar el mío, y yo en la cocina, con el café listo, sin saber nada, pero había algo que todavía me quitaba el sueño, y el sobre. Mi nombre en la letra de Rodrigo, guardado bajo llave en un cajón que él creía intocable. ¿Qué era? ¿Una explicación? ¿Una disculpa preparada de antemano? ¿O algo peor? ¿Una trampa? ¿Un documento que me hacía firmar algo que yo no recordaba haber firmado? No podía dejar de pensar en eso. El jueves de esa semana Rodrigo llegó diferente. No supe explicarlo de otra manera. Llegó diferente, más callado de lo normal. Y él ya era callado, con una tensión en los hombros que no reconocí de inmediato. Se sentó a cenar sin decir nada. A la mitad de la cena levantó los ojos y me miró. «¿Fuiste al centro esta semana?», preguntó. Algo se apretó en mi pecho. «Sí», dije. «Fui al médico, un control de rutina». Verdad a medias. Había ido al médico el mes anterior. Esa semana había ido a ver a Patricia. Rodrigo me siguió mirando. «¿Con quién fuiste?» «Sola». «¿Por qué?», no respondió. Volvió a mirar el plato. Pero esa pregunta no era casual. Rodrigo no hacía preguntas casuales sobre mi rutina. Nunca le había importado dónde iba ni con quién. Esa pregunta tenía una razón. Esa noche, cuando él se fue a dormir, me quedé en la cocina con una taza de té que no tomé. ¿Sabía algo? ¿Alguien le había dicho algo? ¿Había alguna fisura en mi actuación que yo no había notado? O peor, ¿Patricia tenía alguna conexión con alguien cercano a él? Me dije que estaba siendo paranoica, que el estrés me estaba nublando el juicio. Pero lo guardé. Lo anoté en la pequeña libreta que había empezado a mantener, escondida en el fondo de mi bolso, con fechas y frases exactas. Una mujer que lleva 34 años en silencio aprende que los detalles importan. Si el nombre de tu país tiene una E, suscríbete. Y cuéntame desde dónde me acompañas. A nuestra edad, una comunidad también es una forma de fuerza. El viernes recibí una llamada de Marco, mi hijo mayor. 34 años, el carácter de su padre en la forma de hablar. Pero el corazón de quién, no sé, quizás de nadie. Quizás era solo suyo. Marco y yo no éramos cercanos de la manera en que Camila y yo lo éramos, pero lo quería con esa intensidad silenciosa que una tiene por el hijo que le costó más entender. «Mamá», dijo, «¿puedo ir a verte mañana?» «Claro. ¿Pasa algo?» Pausa. Papá me llamó. Algo frío me recorrió la espalda. ¿Y? Me dijo que estás estresada, que ha notado que estás rara, que quizás necesitas hablar con alguien, un médico, no sé. Cerré los ojos. Ahí estaba, no la confrontación directa. Eso no era el estilo de Rodrigo. Su estilo era más elegante, más dañino. Rodrigo había llamado a mi hijo para sembrar la duda, para construir la narrativa de que yo era una mujer inestable, preocupada, alterada, para que cuando yo dijera algo, cuando yo actuara, ya hubiera una versión previa circulando. La versión de él. ¿Tú qué piensas?, le pregunté a Marco. Silencio. Yo pienso que si estuviera rara me lo dirías, dijo finalmente.
pero también pienso que algo está pasando. Y que me lo puedes contar a mí. Respiré. Mañana hablamos, dije. Ven a tomar café. Cuando colgué, me di cuenta de que el tablero había cambiado. Ya no era solo Rodrigo contra mí. Rodrigo había empezado a mover piezas, lo que significaba que él también sabía que esto era una partida. Fui al estudio. Abrí el cajón con la llave. Saqué el sobre con mi nombre. Y esta vez sí lo abrí. Y lo que encontré adentro me dejó sin palabras durante casi un minuto completo. No era una disculpa. No era un documento legal. Era una foto vieja, de hace unos 20 años, donde aparecíamos Rodrigo y yo en nuestra primera casa. Él con el brazo sobre mis hombros. Yo riendo. Los dos jóvenes, todavía con esa ligereza que después se pierde. Y detrás de la foto, escrito con la letra cuidadosa de Rodrigo, solo una frase. Esto también fue real. Solté la foto sobre el escritorio. Me quedé mirándola. Y en ese momento, escuché la puerta principal abrirse. Rodrigo había vuelto antes de lo esperado. Metí la foto de vuelta en el sobre. El sobre de vuelta en el cajón. Cerré con llave y puse la llave en mi bolsillo en lugar de devolverla al cajón de la cocina. Todo eso en menos de 10 segundos. Luego salí del estudio caminando normal, sin prisa, como si hubiera estado ahí buscando un bolígrafo o revisando una factura vieja. Cerré la puerta detrás de mí con la misma calma con que uno cierra una puerta que no guarda ningún secreto. Rodrigo estaba en el pasillo quitándose los zapatos. Me miró. ¿Qué hacías en el estudio?, preguntó. Buscaba el recibo del seguro. Dije. Me llamaron para confirmar unos datos. Asintió. No dijo nada más. Fue a la cocina, abrió el refrigerador, sacó agua. Yo me quedé en el pasillo unos segundos más, con la llave apretada en el puño dentro del bolsillo del delantal. El corazón me latía en los oídos. Pero mi cara no mostró nada. 34 años de práctica. Esa noche no dormí pensando en la foto. Esto también fue real. ¿Qué significaba también? ¿Que había otra cosa igualmente real? Y que él reconocía que lo demás, los 11 años, el dinero, Graciela, era también parte de su realidad y simplemente quería que yo supiera que nosotros no éramos mentira completa. Era una frase construida con cuidado. Rodrigo no era un hombre impulsivo con las palabras. Cada cosa que decía, la había pensado antes. Eso lo aprendí en el primer año de matrimonio. Y no lo olvidé nunca. Esto también fue real. No decía que lo otro era mentira. No pedía perdón. No explicaba nada. Solo reclamaba una parte de la historia para sí mismo. Como si quisiera conservar algo antes de que todo se rompiera. Eso me dijo que él sabía. No sospechaba. Sabía. Sabía que yo había estado en ese cajón. Sabía que yo estaba moviendo algo. Y en lugar de confrontarme, me había dejado esa foto como mensaje, como quien pone una piedra en el camino del otro. Oh, no para detenerlo, sino para que sepa que lo están viendo caminar. Me levanté a las 4 de la mañana y fui a la cocina. Me senté en la oscuridad con una taza de agua fría y pensé con más claridad de la que había tenido en semanas. Rodrigo era inteligente. Siempre lo había sido. Pero su inteligencia dependía de que yo me quedara quieta, de que yo procesara las cosas sola, en silencio, sin aliados, sin estrategia. Así había funcionado todo este tiempo. Eso ya no era así. Él no sabía lo de Patricia. No sabía lo de las fotos de los documentos. No sabía que Camila llevaba semanas ayudándome a construir un cuadro completo. Creía que yo era la misma mujer de siempre. Eso era su único error. Y era un error enorme. Marco llegó el sábado a las 10 de la mañana. Rodrigo había salido temprano. Dijo que tenía una reunión. Cosa que ya no me molestaba en cuestionar porque cada respuesta suya era ahora una pieza del mapa que yo estaba trazando. No una conversación. Marco entró, me dio un abrazo más largo de lo normal. Y se sentó a la mesa con esa postura de hombre que tiene algo pesado en el pecho y no sabe bien cómo sacarlo. Le puse el café. Me senté frente a él. Dime lo que piensas realmente.
le dije. Me miró. ¿Tú estás bien, mamá? Estoy bien, dije. Pero necesito saber si puedo confiar en ti. No como hijo de tu padre. Como mi hijo. Eso lo tomó por sorpresa. Lo vi en su cara. Marco era de esos hombres que creen que la familia es un bloque, que los problemas se resuelven adentro, que la lealtad es horizontal. Igual que su padre, en eso. Pero también era mi hijo. Y en algún lugar dentro de esa rigidez, había un muchacho que me había visto levantarme a medianoche para revisarle la fiebre, que me había visto llorar una sola vez en su vida, y había guardado ese recuerdo con una seriedad que me conmovió. Siempre has podido confiar en mí, dijo. Pero su voz no era completamente segura. Entonces necesito contarte algo, dije. Y necesito que me escuches hasta el final, antes de decir nada. Asintió. Y le conté, no todo. No los detalles legales, no los montos exactos, no la estrategia con Patricia. Pero sí lo fundamental. La cuenta. El nombre. Los 11 años. Las propiedades. El patrón. Marco no me interrumpió. Cuando terminé, se quedó mirando la taza de café durante un tiempo que no supe calcular. ¿Cuándo lo descubriste?, preguntó finalmente. Hace 3 semanas. Y no me dijiste nada. Necesitaba entender primero qué tan profundo llegaba. Silencio. ¿Camila sabe? Camila me está ayudando. Algo cruzó por su cara. No pude leerlo del todo. ¿Dolor? ¿Rabia? La resistencia de quien no quiere que su versión del mundo sea falsa. ¿Estás segura de lo que dices?, preguntó, y su voz era cuidadosa, medida, como caminando sobre algo que podría romperse. Tengo fotos de los documentos, dije. Tengo nombres, fechas, montos. No estoy suponiendo nada, Marco. Se levantó. Fue a la ventana. Se quedó de espaldas mirando el jardín. Yo esperé. Él me llamó para decirme que estaba rara, dijo sin voltear. Para prepararme. Lo sé. Eso significa que él ya sabe que tú sabes. Sí, se volteó. Y en su cara había algo que no había visto en años. Una vulnerabilidad que él normalmente guardaba muy adentro. La cara del niño que había sido antes de aprender a parecerse a su padre. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Lo necesario, dije. Pero necesito saber si vas a estar de mi lado. ¿O si esto te va a partir en 2? Fue una pregunta dura. Lo sabía, pero no podía darme el lujo de la ambigüedad. Marco volvió a la mesa. Se sentó. Puso las manos sobre la madera como si necesitara sentir algo sólido. Soy tu hijo, dijo. Siempre lo seré antes que cualquier otra cosa. Cerré los ojos un segundo. Cuando los abrí, él estaba mirándome con una expresión que me recordó tanto a cuando tenía 8 años que por un momento se me apretó la garganta. Bien, dije. Entonces hay algo que necesito que hagas. Lo que le pedí a Marco no era complicado, pero sí delicado. Necesitaba que siguiera comportándose normal con su padre, que respondiera a las llamadas, que hablara con él, que no dejara ver ningún cambio, no para engañarlo exactamente, sino para no adelantar un movimiento que todavía no estábamos listos para hacer. Marco lo entendió mejor de lo que esperaba. Me has subestimado toda la vida, me dijo con algo parecido a una sonrisa triste. Quizás sí. Quizás a los dos los había subestimado, a él y a Camila, porque cuando una pasa demasiado tiempo, siendo subestimada, termina por aprender el hábito sin querer. Eso también era parte de lo que Rodrigo me había hecho, sin decirme que me lo estaba haciendo. Esa tarde, mientras Rodrigo dormía la siesta, abrí el correo electrónico en mi teléfono. Tenía un mensaje de Patricia. Breve, como siempre. Patricia no desperdiciaba palabras. Quien decía, necesito verte el lunes. Apareció algo más. No por teléfono. Lo leí 2 veces. Apareció algo más. No me dijo qué. Y el hecho de que no me lo dijera por mensaje significaba que era algo lo suficientemente serio como para necesitar una conversación cara a cara. Guardé el teléfono. Fui a regar las plantas del patio, que era lo que hacía cuando necesitaba moverme, sin que pareciera que me estaba moviendo. La rutina como disfraz. La normalidad como escudo. Pero por dentro estaba calculando. ¿Qué más podía saber?
Ya tenía la cuenta compartida, las propiedades, la sociedad con el hermano de Graciela, la libreta con los registros. 11 años de un dinero que debía haber sido de los dos y que había viajado a otro lugar sin mi conocimiento. ¿Qué más podía haber encontrado Patricia? Y entonces pensé en algo que no había pensado antes. Es el seguro de vida. Antes de continuar, necesito pedirte algo. Si esta historia te está moviendo algo por dentro, escríbeme en los comentarios. Quiero saber qué estás sintiendo. Me ayuda a saber que no estoy hablando sola. El seguro de vida era algo que Rodrigo había gestionado siempre. Lo habíamos contratado juntos, al inicio del matrimonio, cuando los niños eran pequeños y uno todavía piensa en esas cosas, con la ingenuidad de creer que está construyendo protección. Yo era la beneficiaria. Rodrigo era el asegurado. Pero hacía años que yo no veía ese documento. Rodrigo renovaba la póliza, pagaba la prima, y me decía cada tanto que todo estaba al día, y yo asentía porque... ¿Por qué iba a dudar? ¿Por qué iba a dudar de algo que existía para protegerme? El lunes fui a ver a Patricia. Me senté frente a ella y antes de que dijera nada le pregunté: ¿Es el seguro? Me miró. ¿Cómo lo supiste? No lo supe, dije. Lo calculé. Abrió una carpeta, sacó un documento, lo puso frente a mí. Era la póliza del seguro. Una copia, no el original, pero suficientemente legible. Lo primero que busqué fue mi nombre en la línea de beneficiaria. Mi nombre no estaba. En la línea de beneficiaria, con fecha de modificación de hace 7 años, aparecía otro nombre. No era Graciela Montoya. Era peor. Era el nombre de una empresa. La misma sociedad que aparecía en los contratos de las propiedades. La sociedad del hermano de Graciela. Lo cambió sin decirte, dijo Patricia. Hace 7 años. Legalmente pudo hacerlo porque la póliza estaba solo a su nombre, aunque el contrato original incluía tu consentimiento como beneficiaria. ¿Es legal? Pregunté. Mi voz sonó extraña, demasiado calmada para lo que sentía. Lo que hizo tiene zonas grises, dijo Patricia. Y esas zonas grises son exactamente donde vamos a trabajar. Me recosté en el respaldo de la silla. 7 años. 7 años en que si algo le hubiera pasado a Rodrigo, yo no habría recibido nada. 7 años en que yo vivía creyendo que había una red debajo, que si algo pasaba estaba protegida, y esa red había sido silenciosamente cortada mientras yo servía el café y criaba a los nietos y pensaba que el silencio era una forma de amor. ¿Cuánto cubre la póliza? Pregunté. Patricia me miró. $400.000. El número cayó en la sala como algo físico. $400.000 que habían dejado de ser míos sin que yo lo supiera. Que estaban destinados a una sociedad que le pertenecía, en los hechos, a la familia de la mujer con quien Rodrigo llevaba 11 años construyendo una vida paralela. ¿Qué hacemos? Pregunté. Presentamos una demanda de nulidad de la modificación de beneficiario, dijo Patricia. Basada en que el contrato original requería tu consentimiento, y ese consentimiento nunca se obtuvo. Paralelamente iniciamos el proceso de liquidación de la sociedad conyugal, con documentación de los bienes ocultados. ¿Cuánto tiempo? Si él no pelea, 6 meses. Si pelea puede extenderse. Va a pelear. Dije sin dudarlo. Lo sé, dijo Patricia. Por eso necesito que estés preparada para lo que viene. Cuando le notifiquen la demanda, la situación en casa va a cambiar. Puede volverse incómoda. Puede volverse difícil. ¿Puede volverse peligrosa? Patricia me miró con honestidad. Emocionalmente sí. Los hombres en esta situación a veces reaccionan buscando aliados en la familia, cuestionando la salud mental de la esposa, intentando negociar directamente para evitar el proceso legal. Hizo una pausa. ¿Tienes a dónde ir si necesitas salir de la casa? Sí, dije. Pero no voy a irme, me miró. Es mi casa también, dije. 34 años también son míos. Algo en la expresión de Patricia cambió. No era sorpresa, era reconocimiento. La mirada de alguien que ha visto muchas mujeres en esa silla y sabe distinguir las que van a doblar de las que no.
Bien, dijo. Entonces preparémonos bien. Salí del despacho de Patricia con el sol de la tarde pegando directo en la cara. Me quedé parada en la acera un momento. Y pensé en la foto. Esto también fue real. Sí, Rodrigo. También fue real. El problema era que también no era suficiente. El problema era que lo real no justificaba lo otro. No borraba 11 años. No devolvía el seguro. No reconstruía las propiedades. No me regresaba a los 7 años en que dormí creyendo que estaba protegida cuando en realidad estaba sola sobre un piso que él había ido vaciando por debajo. Caminé hasta el carro. Puse la llave en el contacto. Y justo cuando iba a arrancar, el teléfono vibró. Era un mensaje de Camila. Solo decía: «Mamá, llámame ahora». Encontré algo sobre Graciela. Y debajo de ese mensaje, una foto. Una foto de un documento. Un documento con membrete de notaría. Alcancé a ver 3 palabras antes de que la pantalla se apagara por tiempo de espera. 3 palabras que lo cambiaban todo. Desbloqueé el teléfono con los dedos que no me respondían del todo bien. Amplié la foto que Camila me había mandado. El documento era una escritura notarial, con fecha de hace 4 años, con el nombre de Rodrigo en la parte superior, y con 3 palabras que yo había alcanzado a leer antes de que la pantalla se apagara. Donación entre vivos. Rodrigo había donado algo. Seguí leyendo. Uno de los 2 apartamentos que aparecían en el folder del cajón. El más grande. El que, según los documentos que yo había fotografiado, tenía un valor cercano a los $90.000. Donado. A nombre de Graciela Montoya. Hace 4 años, mientras yo organizaba el cumpleaños de 57 de Rodrigo con toda la familia reunida en esta casa, mientras yo cocinaba 3 días seguidos y decoré el jardín y le compré una pluma de escritura que él usó 2 veces y guardó en un cajón, él estaba firmando ante notario la entrega de un apartamento a otra mujer. Llamé a Camila. «¿Lo viste?», preguntó antes de que yo dijera nada. «Sí», dije. «Mamá, esto ya no es solo dinero ocultado. Esto es una transferencia de bienes gananciales sin tu consentimiento. Eso tiene consecuencias legales distintas. Ya estoy con Patricia», dije. «Ella lo va a saber». «¿Estás bien?». Me hice esa misma pregunta internamente. ¿Estaba bien? No, pero estaba entera. Y en ese momento eso era suficiente. «Estoy bien», dije. «Mándame el documento completo al correo». Esa noche, Rodrigo llegó a las 8. Cena normal. Silencio normal. El teléfono sobre la mesa, boca abajo, lo cual era nuevo. Antes lo dejaba boca arriba. Ese pequeño cambio me dijo que algo en él también había cambiado de posición. Estaba cuidándose más, lo que significaba que sentía que había algo de qué cuidarse. «¿Cómo estuvo tu día?», me preguntó, y esa pregunta, que en otro tiempo habría sido trivial, ahora tenía un filo que los 2 podíamos sentir aunque ninguno lo nombrara. «Bien», dije. Fui al centro. Hice unas diligencias. Asintió. Comimos en silencio. A los postres, sin levantar los ojos del plato, dijo: «Elena, creo que deberíamos hablar». Algo se tensó en mi espalda, pero mantuve la voz quieta. «¿De qué?», pregunté. Ahora sí me miró. Y vi algo que no había visto en él en muchos años. No sé si llamarlo vulnerabilidad. Era más complicado que eso. Era la cara de un hombre que ha llevado un peso mucho tiempo y empieza a sentir que ya no puede cargarlo solo, pero que tampoco sabe cómo soltarlo sin que todo caiga encima. «De nosotros», dijo. «¿Qué hay de nosotros?», dije. Silencio largo. «Las cosas no han estado bien entre nosotros hace tiempo». Lo miré. Esperé. «Sé que tú lo sabes», dijo. «Y sé que yo no he sido lo que debía ser». Era la conversación más cercana a una admisión que Rodrigo había tenido en 34 años de matrimonio. Y llegaba ahora, cuando él sentía el piso moverse. No por remordimiento, por estrategia. Eso lo entendí con una claridad que me sorprendió. «¿Qué es lo que quieres decirme, Rodrigo?», pregunté. Juntó las manos sobre la mesa. «Que podríamos arreglar las cosas, si los 2 quisiéramos. Podríamos hablar, buscar ayuda, no sé, pero
¿Arreglar qué cosas exactamente? Lo interrumpí. Me miró. Nuestra relación. El distanciamiento. Lo que se ha ido rompiendo con los años. Asentí despacio. Y las otras cosas. Dije. Frunció el ceño. ¿Qué otras cosas? Lo miré directamente a los ojos. Las cosas que se arreglan con abogados, Rodrigo. No con conversaciones. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. Fue el silencio de alguien que acaba de entender que la partida que creía controlar ya tiene otro jugador visible al otro lado del tablero. Se levantó de la mesa sin decir nada más. Esa noche durmió en el cuarto de huéspedes. Y yo dormí en nuestra cama, sola, y por primera vez en semanas no me costó cerrar los ojos. Patricia recibió la donación del apartamento sin parpadear. Bueno, casi sin parpadear. «Esto», dijo mientras revisaba el documento en su pantalla, «es exactamente lo que necesitábamos». ¿Por qué? Porque la donación de un bien ganancial requiere consentimiento de ambos cónyuges. Sin tu firma, esta transferencia es impugnable. Y si logramos probar que fue parte de un patrón sistemático de ocultamiento, el juez puede ordenar la restitución del bien, más una compensación. Me explicó el proceso con esa claridad que yo había aprendido a valorar en ella, sin suavizar, sin exagerar. Solo los hechos y lo que podíamos hacer con ellos. ¿Cuándo presentamos?, pregunté. La semana que viene. Ya tengo el expediente casi completo. Solo necesito una cosa más de tu parte. Dime, necesito que recuerdes si en algún momento firmaste algún documento relacionado con el negocio o con propiedades en los últimos 12 años. Cualquier cosa. No importa si no entendiste para qué era en ese momento, pensé. Y entonces lo recordé. Había sido hace unos 8 años. Rodrigo había llegado una tarde con varios papeles. Me dijo que necesitaba mi firma para unos trámites del negocio. Reorganización de la empresa, dijo. Cosas aburridas, dijo. Solo un requisito administrativo. Yo firmé. No leí. Confiaba en él. Eso era lo que hacía una esposa que confiaba en su marido. Firmaba donde le decían y seguía con la cena. Se lo conté a Patricia con esa vergüenza específica que tiene confesar que una fue ingenua. No estúpida. Ingenua. Que es diferente pero duele igual. Patricia no me hizo sentir mal. ¿Sabes dónde podrían estar esas copias?, preguntó. No. Rodrigo se llevó todo. ¿Recuerdas aproximadamente cuántos documentos eran? 3 o 4 hojas. Quizás más. Patricia anotó todo. Voy a solicitar al registro notarial todos los documentos con tu firma de ese período, dijo. Si firmaste algo que no debías firmar, lo encontraremos. Y si Rodrigo falsificó tu firma en algo que no firmaste, eso también lo encontraremos. Me quedé quieta. No había pensado en esa posibilidad. ¿Crees que pudo haber falsificado algo?, pregunté. Patricia me miró con esa honestidad que a veces duele más que una mentira amable. En casos como este, dijo despacio, cuando hay un patrón de 11 años de ocultamiento sistemático, la persona que lo construye generalmente no dejó cabos sueltos por descuido. Los dejó porque no creyó que los fueran a encontrar. Esa semana fue la más extraña de todas las semanas extrañas que había vivido desde que encontré el sobre. Rodrigo y yo seguíamos en la misma casa. Él en el cuarto de huéspedes, yo en la habitación principal. Desayunábamos en horarios distintos. Nos cruzábamos en el pasillo con la tensión eléctrica de 2 personas que saben exactamente lo que está pasando, pero han acordado tácitamente no nombrarlo todavía. Era como vivir dentro de una tormenta que todavía no había descargado. Marco vino 2 veces esa semana. La primera con el pretexto de recoger unas herramientas del garaje. La segunda sin pretexto, solo para sentarse conmigo en la cocina y tomar café en silencio, que era su manera de decirme que estaba ahí. Camila llamaba todos los días. Y yo, en medio de todo eso, seguía funcionando. Regaba las plantas, hacía la compra, llamaba en las amigas de siempre para no romper la rutina visible. Dormía. No bien, pero dormía. Lo que me sostenía era sencillo. Ya no estaba esperando que algo pasara.
Yo estaba haciendo que algo pasara. Esa diferencia lo cambiaba todo. El jueves de esa semana sonó el teléfono de la casa. Nadie llamaba al teléfono de la casa. Todos usaban el celular. El teléfono fijo era casi un objeto decorativo. Lo manteníamos por costumbre y porque Rodrigo decía que era importante tener una línea fija, y yo nunca se había cuestionado ese argumento que ahora me parecía extrañamente simbólico. Contesté. «¿Elena?», dijo una voz de mujer. No reconocí la voz de inmediato. «Sí», dije. Silencio breve. «Soy Graciela». El nombre cayó en el aire de la cocina como una piedra en agua quieta. Graciela Montoya. En 11 años, en todas las noches que había imaginado este momento de maneras distintas, nunca había pensado que sería ella quien llamara primero. «¿Cómo consiguió este número?», pregunté. Mi voz era completamente plana. No de frialdad calculada, de genuina sorpresa que aplana todo lo demás. «Rodrigo me lo dio hace años», dijo. «Para emergencias». «Para emergencias». Respiré. «¿Qué quiere?», pregunté. Otro silencio. Este más largo, como si ella también estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. «Necesito hablar con usted», dijo finalmente. «En persona. Sin Rodrigo». «¿Por qué?». «Porque hay cosas que usted no sabe», dijo. «Y porque Rodrigo me está pidiendo que guarde silencio sobre algo que usted tiene derecho a saber». El corazón me dio un vuelco. «Antes de continuar, si esta historia te tiene tan atrapada como a mí me tuvo, viviéndola, suscríbete». Lo que Graciela me dijo cambió todo lo que yo creía entender. «¿Cuándo?», le dije. «Mañana», dijo. «En la mañana, en un lugar neutral». «Bien», dije. Colgué y me quedé con el teléfono en la mano durante 1 minuto largo. Luego escuché pasos en el pasillo. Rodrigo estaba parado en la entrada de la cocina. Por la expresión en su cara, era posible que hubiera escuchado parte de la conversación. «¿Quién era?», preguntó. Lo miré, y por primera vez en 34 años, no sentí la necesidad de inventar una respuesta. «Una persona que tiene algo importante que decirme», dije. Y lo dejé ahí, parado en la entrada de su propia cocina, mientras yo pasaba a su lado y subía las escaleras. Esa noche no pude dormir. No por miedo, no exactamente por miedo. Era algo más complicado que eso. Era la sensación de estar parada en el borde de algo que no tiene vuelta atrás, sabiendo que el paso siguiente va a cambiar la forma de todo, y que ya no hay manera de no darlo. Me pregunté qué querría decirme Graciela. Me pregunté si era una trampa de Rodrigo. Si ella lo llamaría en cuanto colgara y le diría lo que habíamos acordado. Si todo era un movimiento calculado para ver qué sabía yo. Cuánto había avanzado. Qué tan cerca estaba de hacer algo que él no pudiera detener. Pero había algo en su voz que no encajaba con eso. No era la voz de alguien que actúa. Era la voz de alguien que carga algo pesado y ya no sabe bien cómo seguir cargándolo. Eso lo reconocí porque era exactamente la voz que yo había tenido durante 34 años. A las 3 de la mañana me levanté. Fui a la cocina y escribí en mi libreta todo lo que recordaba de la conversación. Cada pausa, cada palabra exacta, el tono, el momento en que su voz cambió ligeramente cuando dijo que Rodrigo le estaba pidiendo que guardara silencio. Esa frase era la que más me ocupaba la mente. Rodrigo le estaba pidiendo que guardara silencio. ¿Sobre qué? ¿Qué había que todavía no sabía yo? Después de las propiedades, la cuenta, el seguro, la donación del apartamento, ¿qué más podía haber que Rodrigo necesitara esconder con tanta urgencia que estaba pidiendo a esta mujer que no hablara? Guardé la libreta. Volví a la cama. Cerré los ojos aunque sabía que no iba a dormir. Y pensé en algo que Patricia me había dicho semanas atrás, casi de pasada, como una observación más que como una advertencia. Los hombres que construyen estas estructuras durante años no trabajan solos. Siempre hay alguien que sabe. Siempre hay alguien que firmó algo, que presenció algo, que fue testigo sin querer o con querer. Y ese alguien, tarde o temprano, se convierte en el punto más débil de toda la construcción.
Graciela Montoya era ese punto. Y ella lo sabía. La cité en una cafetería pequeña que quedaba lejos de nuestro barrio. Un lugar donde no conocíamos a nadie. Donde nadie nos conocía a nosotras. Donde dos mujeres de cierta edad tomando café no llamaban la atención de nadie. Llegué 10 minutos antes. Me senté en una mesa del fondo, de cara a la entrada. Pedí un café que no pensaba tomar. Y esperé. Graciela llegó puntual. La reconocí de inmediato, aunque solo la había visto en una foto de perfil pequeña. En persona era distinta como la había imaginado durante semanas. Era una mujer sencilla. No glamorosa, no llamativa. El cabello oscuro con canas, como el mío. Ropa discreta. Una cartera de cuero vieja que evidentemente no había sido comprada para impresionar a nadie. Se veía cansada. No del sueño, del tipo de cansancio que viene de adentro. Se sentó frente a mí sin decir nada primero. Me miró. Yo la miré. No había odio en ese momento. No lo esperaba, pero tampoco lo esperé conscientemente. Solo había dos mujeres mirándose con la conciencia compartida de que ambas habíamos sido, de maneras distintas, piezas en un juego que ninguna de las dos había elegido del todo. «Gracias por venir», dijo finalmente. «No vine por cortesía», dije. «Vine porque dijo que tenía algo que yo necesitaba saber». Asintió, puso las manos sobre la mesa. Las tenía igual de quietas que yo. Otro parecido que no pedí. «¿Cuánto sabe usted ya?», preguntó. «Lo suficiente», dije. «Pero usted va a contarme lo que vino a contarme, y después decido si es suficiente o no». Algo en su expresión cambió. Era respeto, creo. O reconocimiento. Os de una mujer que no esperaba encontrar a otra mujer así, del otro lado de la mesa. Sacó un sobre de la cartera. Lo puso frente a mí, pero no lo abrió todavía. «Conocí a Rodrigo hace 13 años», dijo. «No voy a pedirle que entienda cómo empezó. Solo le digo que al principio yo no sabía que usted existía, de la manera en que existía. Él me dijo que su matrimonio era solo forma, que ustedes vivían vidas separadas dentro de la misma casa, que era cuestión de tiempo». Lo escuché sin interrumpir. «Sé que eso no cambia nada», continuó. «Y no lo digo para justificarme. Lo digo porque necesita saber que yo también fui construyendo mi vida sobre información que él fue controlando. ¿Cuándo se dio cuenta de que le mentía a usted también?», pregunté. Me miró. «Hace 2 años», dijo. «Cuando descubrí que había otra. El café que no pensaba tomar de repente me pareció necesario. Lo tomé. Lo puse de vuelta, lentamente. «¿Otra quién?», dije. Graciela empujó el sobre hacia mí. «Ábralo», dijo. Adentro había 3 documentos y 4 fotografías. Las fotografías primero. Eran de Rodrigo con una mujer joven. No una foto robada ni borrosa. Fotos normales, de pareja. El tipo de fotos que uno se toma cuando no cree que nadie las va a ver, fuera de su propio teléfono. La mujer tenía unos 35 años. Quizás 40. No la conocía. «¿Quién es?», pregunté. «Se llama Valeria», dijo Graciela. «Trabaja en la empresa. Lleva 3 años ahí». 3 años. Una empresa que yo creía conocer. Un nombre que nunca había escuchado. «¿Ella sabe de usted?», pregunté. «Probablemente no», dijo Graciela. «Rodrigo funciona en compartimentos. Cada una en su cajón. Ninguna sabe del cajón de la otra. Hasta ahora», pensé. Miré los documentos. El primero era un contrato de arrendamiento. El apartamento que Rodrigo le había donado a Graciela 4 años antes. Pero el contrato no era de donación. Era de arrendamiento. A nombre de Valeria. Graciela había descubierto que Rodrigo le había donado el apartamento para después arrendárselo a otra mujer. El apartamento estaba técnicamente a nombre de Graciela, pero Rodrigo lo usaba para alojar a Valeria. Y el dinero del arriendo, según el segundo documento, un registro de transferencias bancarias, iba directamente a una cuenta diferente. Una que yo tampoco conocía. Una tercera cuenta. ¿Cuántas cuentas tiene ese hombre?, escuché mi propia voz preguntar. Y sonó casi extrañamente tranquila.
Las que yo sé, 3, dijo Graciela. Pero puede haber más. El tercer documento era el que más me costó procesar. Era una carta, escrita a mano por Rodrigo, dirigida a Graciela, fechada hace 6 meses. No la voy a reproducir completa porque algunas cosas no necesitan repetirse. Pero la esencia era esta. Rodrigo le pedía a Graciela que firmara una cesión del apartamento. Le decía que había tenido problemas financieros y que necesitaba ese activo para resolver una deuda. Le prometía compensarla de otra manera. Le decía que era temporal. Y al final, con esa elegancia fría que yo conocía tan bien, le decía que si ella no firmaba voluntariamente, él tenía manera de demostrar que el origen del dinero con que se había comprado ese apartamento era cuestionable, que podría haber problemas legales para ella. La estaba amenazando con el mismo dinero que le había dado. La estaba amenazando. Cerré los documentos. Los puse sobre la mesa con cuidado. Miré a Graciela. ¿Firmó?, pregunté. No, dijo. Por eso estoy aquí. Salí de esa cafetería con el sobre dentro de mi bolso y algo en el pecho que no era satisfacción, pero tampoco era dolor puro. Era algo más parecido a la claridad que viene cuando por fin el rompecabezas muestra su imagen completa y uno puede ver que lo que parecían piezas sueltas siempre estuvieron conectadas. Rodrigo no era solo un hombre infiel. Era un administrador de vidas ajenas. Alguien que había construido una arquitectura de relaciones y dinero, y secretos donde cada persona ocupaba su lugar, sin ver el plano completo. Yo era la esposa, la base visible, la que daba legitimidad a todo. Graciela era la historia paralela, la que creía ser especial hasta que descubrió que tampoco lo era. Valeria era la más reciente, probablemente sin saber nada de las otras capas. Y él en el centro, administrando información, administrando silencios, convencido de que ninguna de las piezas hablaría con las demás, porque cada una creía estar sola. Hasta hoy. Llamé a Patricia desde el carro. «Necesito verte hoy», dije. «Tengo documentos nuevos y tengo un testigo. Si estás escuchando esta historia desde un país cuyo nombre lleva la letra E, suscríbete. Y déjame en los comentarios tu país. Quiero ver cuántas mujeres estamos aquí, todavía aprendiendo a decir basta». Patricia revisó todo en silencio durante casi 20 minutos. Yo me quedé quieta mientras leía. Aprendí hace mucho que hay momentos en que la persona que sabe más necesita pensar sin que uno la interrumpa. Cuando terminó, y puso los documentos sobre el escritorio y se recostó en su silla. «¿Graciela está dispuesta a declarar?», preguntó. «Sí», dije, «con condiciones». «¿Cuáles?». «Quiere protección legal. No quiere que la usen para hundir a Rodrigo sin que haya algo que la proteja a ella de las amenazas que él ya hizo». «Eso es razonable», dijo Patricia. «Y manejable. ¿Cambia algo en el caso?». Patricia me miró con una expresión que era casi lo más cercano a una sonrisa que le había visto. «Cambia todo», dijo. Hasta ahora teníamos documentos y un patrón. Eso era sólido, pero él podía argumentar errores administrativos, malos entendidos, que todo era del negocio. Con el testimonio de Graciela y específicamente con esa carta donde él la amenaza directamente. Ya no estamos hablando solo de ocultamiento de bienes. ¿Qué más estamos hablando? Estamos hablando de coerción, de uso de fondos conyugales para beneficio de terceros de manera deliberada y documentada, de un patrón de conducta que un juez va a ver muy claramente. Asentí. «¿Cuándo presentamos?» «El lunes», dijo. «Quiero tenerlo todo en orden este fin de semana. Elena, cuando presentemos, Rodrigo vas a recibir notificación en 48 horas. ¿Está preparada para eso?» «Sí». ¿Tiene dónde estar ese fin de semana si la situación en casa se pone difícil? Puedo ir a casa de Camila. Le recomendaría que lo hiciera a partir del domingo en la noche. Solo como precaución. Tomé mi bolso. Me levanté. «Patricia», dije antes de salir. «¿Sí? Gracias por creerme desde el principio». Me miró con esa seriedad cálida que la definía.
Las mujeres que llegan a esta oficina con documentos en la mano y la voz quieta, dijo, siempre dicen la verdad. Uno aprende a reconocerlo. El viernes llegué a casa antes de lo esperado. El carro de Rodrigo estaba en la entrada. Extraño. Normalmente no llegaba hasta las 7 o las 8. Entré. La casa estaba en silencio. Fui a la cocina. Nada. Al estudio. La puerta estaba cerrada, pero se veía luz por debajo. Toqué. Un momento, dijo la voz de Rodrigo. Esperé. Cuando abrió, me miró con una expresión que no reconocí de inmediato. No era rabia. No era miedo. Era algo más parecido al agotamiento de alguien que ha estado cargando demasiado tiempo. Algo muy pesado. Y empieza a entender que ya no puede seguir. ¿Puedo pasar?, pregunté. Se hizo a un lado. Entré. Sobre el escritorio había papeles. Muchos papeles. Los reconocí. No eran los del cajón. Esos seguían donde yo los había dejado. Eran otros. Su propio archivo personal. Carpetas que normalmente guardaba en el archivero metálico del fondo. Me senté en la silla frente al escritorio. Él se sentó en su silla. Nos miramos. Graciela me llamó. Dijo. Lo dijo sin acusación, sin rabia. Solo el hecho. Ya sé. Dije. ¿Qué te dijo? Lo suficiente. Silencio. Elena, dijo, y su voz tenía una textura diferente a todas las texturas que le había conocido en 34 años. Sé que hay cosas que no tienen arreglo. Lo sé. Pero antes de que esto se vuelva una guerra, necesito pedirte que hablemos. ¿Ahora quieres hablar? Sé que llega tarde. Rodrigo, dije, y mi voz era completamente tranquila. Hay 3 cuentas bancarias que no conocía. Hay 2 apartamentos y un terreno que salieron de dinero que era de los 2. Hay un seguro de vida que cambió el beneficiario, sin mi firma, hace 7 años. Hay una donación de un bien ganancial que se hizo sin mi consentimiento. Y hay una carta donde amenazas a una mujer con documentos legales para que te devuelva lo que tú mismo le diste. Cada punto cayó en el silencio del estudio como algo físico. Rodrigo no me interrumpió. Así que cuando me dices que quieres hablar, continué, necesito que entiendas que ya no hay conversación que cambie lo que hay en esos documentos. Lo único que queda es resolver esto de la manera más ordenada posible o de la manera más difícil posible. Tú eliges. El reloj de la pared sonó las 6. Rodrigo me miró durante un tiempo que no supe calcular. Y entonces hizo algo que no esperaba. Se inclinó hacia adelante. Puso los codos sobre el escritorio. Bajó la cabeza. Y dijo, con una voz tan baja que casi no lo escuché. Tienes razón. 2 palabras. 34 años. 2 palabras. No las celebré. No lloré. No sentí el alivio que a veces una imagina que vendría con eso. Solo sentí el peso exacto de lo que significaban. Que era real. Que él lo sabía. Que ya no había versión posible donde esto fuera un malentendido o una exageración, o la paranoia de una mujer que estaba rara. El lunes mi abogada presenta los documentos. Dije, si quieres que esto sea ordenado, habla con tu abogado este fin de semana. Me levanté. Elena. Me detuve, pero no me volteé. ¿Qué? Silencio largo. Lo que escribí en esa foto era verdad. Me quedé quieta un momento. Lo sé, dije. Eso es lo que hace que todo lo demás sea tan difícil de entender. Y salí del estudio. Esa noche hice mi maleta con calma. Ropa para una semana, los documentos importantes, la libreta. Llamé a Camila y le dije que llegaría al día siguiente, antes de dormirme. Miré esa habitación, 34 años en esas paredes, y me di cuenta de algo. No sentía nostalgia. Sentía algo más parecido al alivio de quien finalmente puede respirar hondo, después de mucho tiempo sin darse cuenta de que estaba aguantando el aire. Apagué la luz. Y en el momento exacto en que cerraba los ojos, el teléfono vibró. Un mensaje de un número que no reconocí. Solo decía, «Hay algo más que Graciela no te dijo. Algo sobre los niños. Llámame». Me quedé mirando ese mensaje durante 1 minuto completo sin mover un dedo. Hay algo más que Graciela no te dijo. Y algo sobre los niños. Llámame. Sin nombre, sin identificación.
Un número que no estaba en mis contactos. Pensé en no responder. Pensé que podía ser una trampa. Alguien enviado por Rodrigo para desestabilizarme justo cuando yo estaba más cerca de tener todo en orden. Pensé que podía ser cualquier cosa. Pero la frase no me dejaba ir. Algo sobre los niños. Marco. Camila. ¿Qué podía haber sobre mis hijos que Graciela supiera y no me hubiera dicho? Llamé al número. Timbró 3 veces. ¿Elena? Contestó una voz de mujer. Joven. Nerviosa. Sí, dije. ¿Quién eres? Pausa breve. Me llamo Valeria. El mundo tiene una manera de sorprenderte justo cuando crees que ya no puede sorprenderte. Valeria, la mujer de las fotos. La que vivía en el apartamento que había sido de Graciela y antes había sido comprado con dinero que era parcialmente mío. ¿Y cómo conseguiste mi número? Pregunté. Graciela me lo dio. Dijo. Sé que suena raro, pero ella y yo hablamos esta semana, después de que usted y ella se reunieron. Procesé eso. Graciela le había contado a Valeria. Las dos habían hablado. Y ahora Valeria me llamaba a mí. Rodrigo había pasado años construyendo compartimentos perfectos. Cajones separados donde nadie veía a nadie. Y en el transcurso de una semana, todos los cajones se habían abierto al mismo tiempo. ¿Qué es lo que sabes sobre mis hijos? Pregunté. Otra pausa. Más larga. No es exactamente sobre ellos, dijo. Es sobre lo que Rodrigo planeaba hacer antes de que usted actuara. Dime, ¿puede venir mañana? No quiero decirlo por teléfono. Hay documentos que necesita ver. Pensé en Patricia. Pensé en el lunes. Pensé en la maleta a medio hacer en el piso de la habitación. Y mañana temprano, dije. Tú dime dónde. Esa noche sí dormí. Profundamente, lo cual era extraño dado todo lo que tenía en la cabeza. Pero el cuerpo a veces sabe lo que la mente no quiere admitir. Sabe cuándo el momento de mayor peligro ya pasó. Sabe cuándo uno ha cruzado de ser el objeto de una historia a ser el sujeto. Me levanté temprano. Me duché. Me vestí con ropa cómoda. Rodrigo estaba en la cocina cuando bajé. Me miró. Yo lo miré. Ninguno dijo nada. Le serví café porque lo hice automáticamente. Por 34 años de músculo. Luego me detuve. Miré la taza y la dejé en la mesada frente a él. Ya no era mi trabajo llevársela. Tomé mis llaves y salí. Valeria vivía en el 3er piso de un edificio sencillo al norte de la ciudad. Cuando abrió la puerta me sorprendió su cara. No por lo que era, sino por lo que mostraba. Era una mujer que claramente había pasado varios días llorando y había llegado al otro lado del llanto, donde ya no quedan lágrimas. Solo una especie de resolución forzada. Me hizo pasar. Había café preparado. Lo acepté esta vez. Nos sentamos en su sala pequeña, ordenada, con las ventanas que daban a la calle donde la mañana seguía normal, como si nada estuviera pasando en ese apartamento. Gracias por venir, dijo. Dime lo que sabes, dije. Fue directa. Eso lo agradecí. Rodrigo había estado con ella casi 3 años. Le había dicho, igual que a Graciela en su momento, que su matrimonio era una formalidad, que estaba en proceso de separarse, que era cuestión de tiempo. El mismo guión. Las mismas palabras. Probablemente. Un hombre que había encontrado una fórmula que funcionaba y la repetía sin gastar energía en variarla. Pero Valeria trabajaba en la empresa. Eso era diferente. ¿En qué área? Le pregunté. Administración, dijo. Llevo 5 años ahí. Los primeros 2 antes de que empezáramos. Lo nuestro. 5 años en la empresa. 2 años con acceso a todo antes de que la relación empezara. ¿Qué viste? Pregunté. Fue a la habitación. Volvió con una carpeta gruesa. La puso sobre la mesa de centro. El año pasado, dijo. Rodrigo me pidió que procesara una serie de transferencias. Me dijo que eran pagos a proveedores internacionales. Me dio los números de cuenta, los montos, las fechas. Yo los procesé porque era mi trabajo y porque confiaba en él. Y hace 4 meses empecé a revisar los registros, por razones propias, no relacionadas con esto, y encontré algo. Abrió la carpeta. Sacó un grupo de hojas. Impresiones de transferencias bancarias con fechas, montos y cuentas de destino.
Las miré. Las cuentas de destino tenían nombres. 2 de ellas tenían los nombres de mis hijos. Marco, Camila. Sentí que el suelo se movía aunque estaba sentada. ¿Qué significa esto?, pregunté, y mi voz salió más baja de lo que pretendía. Rodrigo hizo transferencias a cuentas a nombre de sus hijos, dijo Valeria. Montos considerables, en 3 ocasiones distintas durante el año pasado. ¿Mis hijos sabían? No lo sé con certeza, dijo. Pero hay algo más. Sacó otra hoja. Era un correo electrónico, impreso, entre Rodrigo y un abogado que no era el abogado de la empresa que yo conocía. Otro abogado, fechado hace 8 meses. En el correo, Rodrigo preguntaba sobre la posibilidad de transferir activos a nombre de los hijos antes de un posible proceso legal. El abogado respondía explicando los riesgos y los plazos legales de impugnación. Rodrigo había estado preparándose. Antes de que yo supiera nada, antes de que encontrara el sobre, antes de que Camila llamara con el nombre del banco, Rodrigo ya estaba construyendo su defensa, moviendo dinero a nombres que él creía intocables, los nombres de sus propios hijos, usándolos como escudos sin que ellos lo supieran, o sin que yo supiera si ellos lo sabían. Llamé a Camila desde el carro antes de arrancar. Necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesta conmigo. Mamá, ¿qué pasó? ¿Tu padre te ha transferido dinero en el último año? ¿A una cuenta tuya? Silencio. Un silencio que duró demasiado. Camila, mamá. Él me dijo que era un adelanto de herencia, dijo. Y su voz tenía esa textura de alguien que empieza aquí a entender que fue usado. Me dijo que era una planificación familiar normal, que varios de sus amigos lo hacían con sus hijos, que no había nada raro. ¿Cuándo? Hace unos 7 meses. Fueron 3 depósitos. ¿Firmaste algo? Solo un recibo simple. Él dijo que era para sus registros. Cerré los ojos un segundo. ¿Y Marco? No sé. Tendríamos que preguntarle. Llámalo tú, dije. Ahora. Y los 2 vengan a casa de Patricia esta tarde. Les voy a dar la dirección. Mamá. Su voz era pequeña. ¿Hice algo malo? No, dije. Él usó tu nombre. Eso no es lo mismo que tú haber hecho algo. Arranqué el carro. Y sentí algo que no esperaba sentir en ese momento. No rabia, tristeza. Una tristeza limpia y pesada por el hombre que había sido capaz de usar a sus propios hijos como piezas de una estrategia financiera. Que había mirado a Marco y a Camila no como sus hijos, sino como instrumentos, como nombres en documentos. Y en ese momento entendí, completamente y sin vuelta atrás, que lo que yo había estado lamentando estas semanas no era el matrimonio que perdía. Era el matrimonio que nunca había tenido. La reunión en el despacho de Patricia esa tarde fue la más larga y la más silenciosa de todas las que habíamos tenido. Estábamos Patricia, Camila, Marco y yo. Marco había recibido también depósitos. Menos que Camila, pero los había recibido. También con la historia del adelanto de herencia. O también con un recibo simple que había firmado sin preguntar demasiado porque era su padre. Y los hijos confían en sus padres de maneras que no siempre son razonables, pero siempre son humanas. Patricia los escuchó a los 2. Tomó notas. No los juzgó. Cuando terminaron, nos explicó la situación con la claridad que la caracterizaba. Las transferencias a los hijos podían ser impugnadas como parte del patrón de ocultamiento y dispersión de bienes gananciales. El hecho de que existiera el correo con el abogado, donde Rodrigo preguntaba explícitamente sobre cómo proteger activos antes de un proceso legal, era evidencia de intencionalidad. Eso era importante. Marco y Camila tendrían que devolver los montos o declararlos como parte del inventario de bienes. No era lo ideal para ellos, pero era lo correcto, y era lo que el proceso requería. Marco escuchó todo esto con una expresión que fue cambiando lentamente. De la sorpresa al dolor. Del dolor a algo más duro y más firme. Cuando Patricia terminó de hablar, mi hijo me miró. ¿Desde cuándo sabes todo esto?, preguntó. Desde hace semanas, dije. Fui juntando las piezas. ¿Por qué no nos dijiste antes?
porque necesitaba saber hasta dónde llegaba, y porque una parte de mí esperaba equivocarse. Marco asintió despacio. «¿Qué necesitas de nosotros?», preguntó. Y esa pregunta tan simple, tan directa, fue la primera vez en todo ese proceso que sentí algo parecido a las lágrimas. No las dejé salir, pero las sentí. «Que estén», dije. «Solo que estén». El lunes, Patricia presentó la demanda. Yo estaba en casa de Camila cuando me mandó el mensaje confirmando que todo había sido radicado. Un mensaje corto, profesional, como ella. Y me senté en el sofá de la sala de Camila con el teléfono en la mano. Y estuve quieta durante unos minutos. Mi nieto, que tenía 4 años y no sabía nada de nada excepto que la abuela estaba en casa, y eso era una razón para celebrar, vino corriendo y se trepó a mi regazo, con esa confianza absoluta que solo tienen los niños, que se saben queridos. Lo abracé, y en ese abrazo, en ese peso pequeño y tibio contra mi pecho, entendí algo que las semanas anteriores no me habían dejado ver con claridad. Yo no había peleado esta batalla para ganar. La había peleado para ser honesta, para no seguir siendo el mueble de una casa que no era mi hogar, para que mis hijos supieran que su madre había existido, había visto, había actuado, para que este niño que se dormía en mis brazos creciera sabiendo que las mujeres de su familia no se quedan quietas cuando el mundo les dice que se queden quietas. Rodrigo llamó esa tarde. Lo dejé timbrar. Llamó una segunda vez. Lo dejé timbrar. La tercera vez contesté. «Elena». Su voz sonaba diferente, plana, como la voz de alguien que acaba de recibir una notificación legal y todavía está procesando lo que significa. «Hola, Rodrigo. Recibí los documentos de tu abogada». «Ya sé». Silencio. ¿No podíamos haber arreglado esto de otra manera? Tuvimos 34 años para arreglar las cosas, dije. Ninguna de las maneras que existían requería documentos legales. Tú elegiste los documentos. Otro silencio. «Voy a contratar un abogado», dijo. «Es tu derecho». «Elena». Pausa. «¿Cómo llegamos aquí?» Era una pregunta real. No lo supe por el tono. No era una táctica ni una manipulación. Era la pregunta genuina de un hombre que había construido tanto en secreto que cuando todo empezó a derrumbarse, no entendía del todo las arquitecturas de su propia ruina. «Llegamos aquí porque tú tomaste decisiones solo durante muchos años», dije. «Y yo dejé de hacer preguntas porque me enseñaron que las preguntas eran una forma de no confiar. Llegamos aquí porque los dos permitimos cosas distintas por razones distintas. Pero, Rodrigo, hay una diferencia importante entre lo que tú hiciste y lo que yo hice». «¿Cuál?» «Que yo nunca te moví el piso adrede. Nunca te construí una vida paralela. Nunca usé tu nombre para proteger lo mío. Las cosas que hice mal las hice por miedo o por costumbre. Las tuyas las hiciste con un plan». El silencio que siguió fue el más largo de todos. «Sí», dijo finalmente. «Solo eso». Colgué. El proceso duró 8 meses. No voy a describirlos todos porque algunos días fueron iguales y porque el dolor repetido no necesita repetirse en palabras. Hubo audiencias. Hubo documentos. Hubo un momento en que el abogado de Rodrigo intentó argumentar que yo tenía problemas de memoria y que mis percepciones no eran confiables. Patricia desmontó ese argumento con una eficiencia que me hizo quererla más de lo que ya la quería. Graciela declaró. Fue breve, precisa y valiente de una manera que yo no esperaba, pero que reconocí. Valeria también declaró sobre las transferencias que había procesado. Al final, el juez ordenó la liquidación de la sociedad conyugal con reconocimiento del patrón de ocultamiento. La donación del apartamento fue anulada. El beneficiario del seguro fue revertido. Las cuentas ocultas fueron incorporadas al inventario de bienes comunes. No recuperé todo. Nunca se recupera todo. Pero recuperé lo suficiente para empezar de otra manera. Antes de terminar, necesito pedirte algo. Si esta historia te llegó adentro, si reconociste algo en estas palabras, si pensaste en alguien mientras escuchabas, dale like a este video y suscríbete, porque seguiré contando historias de mujeres que aprendieron tarde,
pero aprendieron bien. Mujeres que no son heroínas de películas, sino personas reales, que un día decidieron que el silencio ya había durado suficiente. Hoy vivo en un apartamento pequeño. Es mío. Solo mío. Con mis plantas en la ventana y el café que hago a la hora que quiero, y la televisión que pongo o no pongo, según me dé la gana. Camila viene los domingos. Marco viene cuando puede. Que es menos de lo que quisiera, pero más de lo que era antes. Mi nieto sabe que la casa de la abuela huele a café y a plantas, y a algo que él todavía no tiene palabras para nombrar, pero que yo sé que es libertad. No soy feliz de la manera en que una es feliz cuando todo sale bien. Soy algo más parecido a estar completa, a estar presente, a ocupar el espacio que me corresponde sin pedir permiso y sin disculparme por ocuparlo. Pienso en la foto a veces, la que Rodrigo guardaba en el cajón. Los dos jóvenes. Yo riendo. Esto también fue real. Sí, también fue real. Pero real no significa eterno. Y real no significa que merecía quedarme quieta mientras me construían una jaula de papel y silencio. Real significa que existió. Y que yo también existo. Todavía. Con mis 61 años y mis canas y mis manos que saben hacer café, y también saben firmar documentos legales, y también saben soltar lo que ya no sirve. Existo. Y eso, después de todo, es suficiente para empezar. Si llegaste hasta aquí, gracias. No por el tiempo, sino porque escuchar una historia así requiere algo más que tiempo. Requiere estar dispuesta a mirar cosas que a veces preferimos no mirar. Escríbeme en los comentarios lo que sentiste, lo que pensaste, si conociste a alguien en esta historia. Y si todavía no te has suscrito, hazlo ahora, porque aquí seguimos, contando, escuchando, aprendiendo juntas que a nuestra edad todavía hay tiempo para decir basta. Y que basta, dicho con dignidad y con pruebas, es la frase más poderosa que existe.